¿Qué tal? Bienvenidos a un programa más de Viviendo tu Mundo al 100. Les damos ahora sí que la cordial bienvenida. Me encantan estas bienvenidas. Acuérdate que cuando Isis no viene, a mí me ponen aquí a dar la bienvenida. Y así es. El día de hoy, bueno, vamos a tener un programa muy interesante. Yo les recomiendo que se queden todo el programa, porque lo que vamos a tener el día de hoy va a estar excelente. Mi nombre es Wilber Romero, yo soy terapeuta individual y de pareja, y bueno, aquí tengo a mi compañera Lizzy ya para empezar. Hola Wilber, hola a todos, buenas tardes. Bienvenida Miriam. Gracias. Pues aquí les saluda Lizzy Ávila, tanatóloga. Bienvenidos a Viviendo tu Mundo al 100. Y el día de hoy estoy muy contenta porque el tema que les vamos a compartir es un tema que de verdad a mí me da mucho sentido y me encanta. El día de hoy vamos a hablar sobre trascendencia y sentido. Algo así como de logoterapia. Ahorita vamos a ahondar en eso. Y para eso tenemos a nuestra querida invitada, la psicóloga, bueno, no es logoterapeuta, sí. Miriam Herrera Vargas de Navarrete. ¿Cómo estás, Miriam? Bienvenida. Pues muy bien. Aquí disfrutando la lluvia, me gusta, pero corrimos te agarró la lluvia, llegaste y estaba lloviendo, ¿verdad? Sí, fue una odisea llegar el día de hoy. Pues el día de hoy, a ver. Pues hablando un poquito y empezando un poquito a hablar sobre este tema que es la trascendencia y el sentido, lo que le platicaba, lo que le decía a Lizzy y a la invitada antes de comenzar el programa es que nos vamos a enfocar en algo que se llama la logoterapia, que además yo hace como unos 10 años aproximadamente tuve contacto con esta palabra, ¿no? De logoterapia, y de repente cómo esto se acerca a esta trascendencia, a este sentido de la vida. Y yo creo que pues muchos que nos pueden estar escuchando, viendo, no saben qué es la logoterapia. Así y hoy vamos a platicar de esto. Y bueno, Lizzy. Pues sí, como dice mi querido Wilber, hoy vamos a hablar sobre toda esta parte de sentido de vida, y obviamente tiene que ver la logoterapia con esto. Y como ustedes saben, cada lunes tenemos una frase de la semana que les voy a compartir el día de hoy. Dice así: la vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino solo por falta de significado y propósito. Ay, así es. Qué bella frase. La vida tiene sentido, decía Víctor Frank, que es el fundador de la logoterapia. Bajo cualquier circunstancia. Bajo cualquier circunstancia. A ver, Miriam, para alguien que nos está empezando, a ver, cuéntanos, ¿quién es este Víctor Frank? Pues mira, el Víctor Frank es para empezar un médico, psiquiatra, que también vive él en la época de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ubicando un poco, él estaba en una época en donde Viena era pues el Viena ilustre, ¿verdad? Ahí vivía, casi frente a su casa vivía Freud y también Adler, que son pues las escuelas como más reconocidas de psicología. Entonces él vive ahí en ese ambiente, conoce a ambos. Él entra a la escuela de Adler, después por pues pensamientos diferentes. Él se retira, dijéramos, tiene toda una experiencia de vida y después crea, de alguna manera empieza, no dijera crear porque realmente lo crea antes, pero experimenta en carne propia la logoterapia, y esto es lo que hace que la logoterapia tenga un valor todavía pues más interesante, ¿no? Claro. Y empieza a tener auge precisamente por esto. ¿Quién es Frank? Pues es un hombre que era considerado un pensador. La logoterapia, que es la escuela de psicoterapia que él propone, a diferencia de la escuela de Freud, en donde nosotros cuando estudiamos aprendimos que lo que motiva al hombre es el poder, ¿verdad? El placer, perdón. Freud habla del placer. Nosotros siempre andamos buscando, pues hoy por hoy, el bienestar, ¿verdad? Y no sufrir y ser felices y el placer. El placer. O sea, realmente el placer. Sí. Y trabajamos y muchas veces hacemos todo lo que hacemos por placer. Y después Adler, que habla de que no solamente el placer, sino que entonces él empieza a hablar de que cuando el hombre ya está satisfecho, entonces necesita, ¿verdad?, el poder.
Y también vemos nosotros estos ejemplos de vida de que pues el poder, pues entre esos estuvo Hitler, empieza esta cuestión de los nazis, y Viktor Frankl, que en ese entonces era un médico prestigiado, ¿verdad? Neurólogo, psiquiatra, y además pensador, estudiaba filosofía, le gustaba el pensamiento de muchos autores. Entonces lo meten al campo de concentración por ser judío. Y entonces ahí le quitan todo, entre esos su manuscrito, donde él tenía todo esto de la logoterapia, y que precisamente por eso lo sacan de las escuelas, porque él decía que el hombre es más que el instinto y es más, y que busca algo más que el poder. O sea, el plus de la logoterapia es la trascendencia. Por eso le quise hablar trascendencia. ¿No? El hombre. Somos espirituales. Exactamente. Nosotros buscamos la trascendencia. O sea, no creo que nadie quiere haber pasado la vida desapercibido, ¿verdad? Y hasta el último suspiro de nuestra vida buscamos dejar algo, ¿verdad? Una huella. Exactamente. Ese legado, ¿no? Que muchas veces lo conocemos como tal. Y creo que ahí va la parte interesante. Yo conozco parte de la vida de Viktor Frankl igual. Sí, es maravillosa. Y la verdad es que no solo es interesante, sino inspiradora lo que hace. Creo que por ahí nos va a platicar un poco. Sí, porque Viktor Frankl, bueno, a mí lo que me llamó muchísimo la atención es que, pues, esta frase con la que comenzaste, donde dice, la vida tiene sentido bajo cualquier circunstancia. Y pues nosotros a veces tenemos una vida, bendito sea Dios, ¿verdad? Que, pues, él estaba en guerra en esa época, cuando él vive. Entonces, pero no solo eso, él entra al campo de concentración, estuvo en 4 campos de concentración y pierde absolutamente todo. A su esposa, a sus padres, su manuscrito, y cuando sale del campo de concentración, porque sobrevive, sale del campo de concentración y pierde su casa, sus amigos, su trabajo, o sea, y dice, la vida tiene sentido. Entonces yo por eso fue cuando yo dije, a ver, este libro y dije, a ver, tengo que entender esto. Y para los que no estuvimos o vivimos de esa época o esa experiencia y que lo hemos visto a lo mejor en televisión, en documentales, en películas, cómo era esos campos de concentración, era algo que realmente, o sea, que si tú lo piensas ahorita, tú lo piensas ahora y qué dices, ¿no? O sea, ¿cómo pudieron haber vivido eso? ¿Cómo sobrevivieron a esa situación? Y finalmente Viktor Frankl hablar sobre el sentido, ¿no? Exactamente. El sentido de vida a partir de esta experiencia fuerte. Exactamente. Sí, o sea, yo de verdad que cuando yo leí el libro, yo me acuerdo, o sea, que pensaba, ¿no? Cómo una persona, siendo tan sólida emocionalmente, con una esposa, sus papás, económicamente sólido, estudiado, de repente te encuentras ante una circunstancia donde te privan de tu libertad, no te dan alimentos, te mueres de frío, no tienes un lugar donde dormir con dignidad, matan a lo más preciado que tienes y de repente empiezas a ver cómo tus compañeros de los campos de concentración se tiran a las alambradas para morir electrocutados. Porque era más fácil. Así es, ya no querían vivir ese sufrimiento. Entonces, ¿cómo este hombre, a pesar de todas las circunstancias de vida, tuvo esa luz como para decir, yo tengo la decisión y la libertad, ¿no? Claro. De elegir cómo vivir esto. Exactamente, ¿no? A eso voy. Él su mentalidad en ese momento y lo que rebatía contra las escuelas que existían en ese momento era que nosotros somos algo más que instinto. Si hablamos de que nuestros instintos nos gobiernan, por ejemplo, no hay gente que dice, yo soy una persona depresiva, yo soy una persona neurótica, yo soy una persona que siempre tiene mal humor. O sea, yo soy más que mis instintos, yo soy más que mi cultura, yo soy más que mis creencias. Eso es lo que Viktor Frankl decía. Claro. Ahí aparece nuestra libertad, que ese es el espíritu, es la parte autotrascendente, que nosotros somos libres, pero también responsables de nuestra propia vida. Entonces, los pilares en donde se basa esta nueva, pues ahora sí que es hoy por hoy, es psicoterapia y también conocida como psicoterapia centrada en el sentido. ¿Por qué? Porque la motivación
del hombre es la autotrascendencia. O sea, el hombre necesita ser libre, pero a la vez responsabilizarse de su propia vida. Claro. ¿Ah? Entonces, yo soy más que mi instinto, yo soy más que lo que culturalmente o lo que está sucediendo. Vaya, ¿no? Ahorita comentábamos, qué horror llegar con la lluvia, o sea, esta creencia, qué horror llegar con esta lluvia, ¿ok? Entonces, Claro. pero eso no es lo importante es cuando yo me oiga diciendo esto, vaya. Así es. Estar atento. Exactamente, Claro. o sea, porque esto es algo cultural. Es algo cultural. Es algo que oímos. Lo desde oímos de siempre. abuelita, de mamá, de algún lado. Está malo el Sí. tiempo, o sea, Sí. y cuando es una bendición para pues muchas personas Claro, la lluvia, ¿verdad? así Entonces, es. pero bueno, cuando yo me oiga diciendo esto, ¿qué elijo pensar? Así Que esa es la libertad. Oh, ya. Yo tengo mira. la decisión de pensar, Ujú. sí, ¿verdad? Estuvo terrible llegar con lluvia, pero me gusta la lluvia. Ajá, claro. ¿Por qué me gusta la lluvia? ¿Ok? Sí. ¿Ah? Vaya, Sí. entonces es eso cuando Víctor Frank habla de, a pesar de las circunstancias, yo soy libre de elegir la actitud con la que quiero vivir. O sea, ¿cómo voy a vivir? Como Así diciendo, es. qué horror esto que me tocó, o diciendo, vamos, como un reto. A ver, Ok. ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Entonces, cuando yo veo la vida de esta manera, hay opciones. Ujú. Claro, porque Mira. no me quedo con lo negativo o con lo que o con la creencia o la idea que tengo, ¿no? Yo platicaba hace muchos tiempos, hace muchos años, justamente de esto que estás platicando, sin conocer tanto la logoterapia, ¿eh? Yo no me metí tanto a la logoterapia, sí conocí un poquito de esta trascendencia, de darle el sentido, y yo me acuerdo porque yo decía, odio el calor. Y a mí me dijeron, pero ¿cómo si vives en Yucatán? O sea, Claro. aquí siempre va a haber esto. O sea, ¿cómo puedes Sí. odiar el calor de repente, ¿no? Y cómo esto me lo aterrizaron. De hecho, me acuerdo que en ese momento me recomendaron leer el libro de Víctor Sí. Frank, porque Ese me dijeron, libro tienes que leerlo. sí, Y ahorita se los vamos a recomendar, les vamos Claro. a mostrar también de qué libro nos referimos, pero creo que es su obra más significativa, ¿no? Sí, aunque en realidad donde está, aquí está, es como una autobiografía. Y sí. que yo, para mi gusto, lo que a él le da, bueno, a mí lo que me gusta recomendar este libro es porque lo que aprendes uno es que la logoterapia trabaja con dos métodos. Uno, que es el fenomenológico, él describe, Ujú. describe lo que pasa en el campo de concentración, sin juzgar. Sin juzgar. Eso Entonces, es algo que se utiliza mucho claro. en una terapia, ¿no? O sea, Exactamente. describe, o sea, como en primera persona, o sea, como que sin ponerle, me dolió, o sea, no, pasó tal cosa, sin ponerle el juicio, ¿no? Exactamente. De bien o mal, etcétera. Y esto Ya. es lo que nosotros llamamos la fenomenología. Ujú. A ver, ¿qué fue lo que pasó? Vaya, ¿no? Ok. En tu vida, ¿qué es lo que tienes tú que como analizar? Porque la logoterapia él le llama análisis existencial y logoterapia. La terapéutica Ujú. es la logoterapia. Sin embargo, análisis existencial es lo que por eso él decía que el hombre no es no necesariamente cuando se pregunta por la existencia tiene alguna enfermedad, que muchas veces cuando andamos en problemas ahora, precisamente porque como que el materialismo y como que se nos ha vendido Ujú, la idea del claro. bienestar que realmente no existe al 100%. No. Y se nos ha la salud y realmente existe la enfermedad. Sí. Y la vida, sí, pero existe la muerte. Y entonces no logramos integrar y Así es. entonces evadimos esta parte. Y por eso ahora hoy por hoy, Por eso hay hay mucho depresiones, depresión. sufrimiento. Yucatán es uno de los estados con mayor índice de suicidios. Era lo que te quería preguntar, Miriam. O sea, para el público que nos ve, por ejemplo, ¿cuáles serían las características que pudieras tú señalar en una persona que no tiene sentido, que no tiene un propósito de vida, ¿no? O sea, ¿cuáles serían esas características como que focos rojos, como para decir, a esta persona hay que
orientarla, encontrarle un sentido, un propósito a la vida, porque si no, volvemos a esto de los suicidios en Yucatán, que somos... Lo que pasa es que el hombre, por naturaleza, es trascendente. Sí. Y está en una constante búsqueda. Lo que pasa es que se nos ha hecho creer, o así lo hemos vivido, claro, ¿verdad? En que esta búsqueda es del bienestar, del placer, del poder, y que esto a mí me va a dar. Entonces, por eso yo pienso que es, Víctor Frank decía, me subí a los hombros de un gigante. O sea, él no dice, no es cierto lo que dijeron Freud y Adler, sino que él dice, sí, pero también el hombre es autotrascendente. O sea, yo necesito buscar mi autorrealización. Okay. Pero esto no me va a dar la plenitud. A lo mejor me dé felicidad, momentos de felicidad, claro, pero el hombre es trascendente, entonces busca esto. Pero lógicamente nos venden a nosotros la idea de que esto lo vamos a encontrar con un trabajo exitoso, con un 100 de calificación. Cuando eres niño, pues tú buscas el 100, y si eres de 7, claro, o sea, vives así, y si no pasas el año, entonces... El mismo concepto de la palabra, ¿no? A lo mejor se malentiende, de que tienes que trascender, significa sacar buenas calificaciones. Tener claro, el cuadro de honor, y después más adelante ser un hombre exitoso, que te vaya bien en los negocios. Y entonces, ¿qué sería para Víctor Frank el trascender? Eso es lo que de repente... Sí, porque a lo mejor el concepto que tú tienes de trascender no es el mismo que yo tengo, ¿no? Sí, porque muchas veces uno piensa que trascender, o sea, significa como ascender a algo, como ir subiendo. Tú estás trascendiendo. ¿Para ti qué sería? Para mí... Si yo te digo, ¿cómo trasciendes? ¿Cómo estás? Ahí me están dando terapia. ¿Cómo estás tú? Terapeuta en acción. ¿Cómo? Ni modo, le decía, le dije, le advertí. Bueno, yo por ejemplo, pienso que trascender es hacer algo por alguien más, o sea, por los demás. O sea, que no se quede, por ejemplo, el conocimiento o alguna habilidad o algo que no se quede en mí, sino que si lo tengo, lo pueda compartir. Por ejemplo, por eso de repente me ha gustado, me gusta dar clases, porque pienso que ahí puedo trascender. Claro. Digo, no estoy siendo famoso, o sea, ni nada de eso. Es parte de tu sentido, exacto, ¿no? Es como, bueno, ok, el que yo sepa cosas de psicología, pues enseñar a profesionistas que se están entrenando en psicología. Para mí es... ¿Y podríamos decir que eso te da felicidad? ¿Todo el tiempo vas a ser feliz haciendo eso? No todo el tiempo. Sí. Pero o sea, sí. Me genera felicidad, sí, claro, me encanta. O sea, y realmente me siento bien haciéndolo y todo. Y llega tiempos en los que digo, ay, ahorita estoy cansada, no lo hago. Y descanso y luego otra vez. Pero es algo que le encontré digamos, sentido. Pasión. Sí. Pasión. Okay. O sea, siempre decimos que siempre hay que tener una pasión, ¿verdad? Oye, pero a esto que mencionas de pasión, puede ser también, o sea, yo me puse a pensar ahorita, ¿no? Ahorita, esto que estaba diciendo Julio, me hizo también o sea, ver que, por ejemplo, una persona puede encontrar en este momento de su vida lo que le da sentido y trascendencia, pero a lo mejor en 15 años tiene que resignificar eso, y lo que antes le daba sentido y lo hacía sentir trascendente, por decir, ya no fue. Claro. Y uno de los principales problemas cuando tú ahorita me preguntabas por qué pasa esto, porque nosotros como que tenemos la idea de que hay un sentido de vida. Y entonces mi sentido de vida es estudiar, graduarme, casarme, tener hijos, no sé, ser famoso. Así. Y si algo de esto no sucedió por algún motivo, mi vida se quedó sin sentido. Okay. Pero entonces el sentido, hay sentidos del momento y hay que me llevan a un sentido de vida. El sentido de vida lo veo, lo visualizo, como tú dices, una meta. Pero también es algo que hacer, un proyecto, como decir mis alumnos o mi proyecto, claro, verlos crecer, ¿verdad? O a alguien a quien ayudar. Para que sobreviva Víctor Frank, él dijo 3 cosas que son las que han sido puntuales. Él dijo sí a la vida.
O sea, sí a la vida, nada de estarme quejando, victimizándome, o sea, sí a la vida, o sea, vaya, ¿no? Esa es una de las cosas, ¿no? Nada de víctimas, y es importante, porque bueno, sí, está más fácil, sí, por la responsabilidad, porque está más fácil decir, ay, pues sí, yo así soy. Así me educaron, pues es el mundo que me tocó, yo es mi modo, ese es mi carácter. No, yo tengo que ser responsable, que va unido a la libertad. O sea, yo soy libre de vivir. O sea, yo sí puedo tener tendencia a la depresión, pero yo sé que si no me quiero despertar, me quedo dormido. O a pesar de eso, me levanto, me doy un baño y me salgo a trabajar. El uso de tu libertad. Exacto. Yo decido. Y tu decisión. Yo decido cómo vivir. Víctor Frank decidió, en este momento les decía, dijo sí a la vida a pesar de todo. Okay. Algo que aprender y alguien a quien ayudar. Okay. Entonces, cuando nosotros, en realidad, él vive, cuando le quitan todo, él dice, pues mínimo voy a vivir lo que yo pensaba, a ver si era cierto. Y es cuando sale la logoterapia. Entonces, la verdad, fue un hombre coherente, que tuvo la oportunidad, si así lo quieres ver, el campo de concentración, para él, así lo vio, como una oportunidad de vivir lo que pensaba. Y entonces su experiencia es la que hoy nosotros, pues de alguna forma también estamos experimentando que es así, porque cuando él hablaba de que el hombre es espiritual, lógicamente eso no es científico, no se comprueba, pero hoy por hoy se ha demostrado porque es una experiencia de vida, o sea, se experimenta. Por eso te preguntaba, ¿eres feliz? Puedo ser feliz un minuto y después tengo que levantarme temprano para ir a la clase y eso me pesa. Tengo que pasarme horas estudiando y calificando exámenes. Entonces, pero eso es parte de la vida, pero eso me da plenitud. Ya. Cuando tú acompañas a una persona en el dolor, a lo mejor no te vas a hacer millonaria. A lo mejor nadie, como tú dices, no me va a hacer famoso. A lo mejor ni siquiera puedo sanar a la persona o ve tú a saber si cumplir las expectativas de la persona, pero a mí me hace plena, es una sensación de plenitud, que es últimamente lo que el hombre por naturaleza busca, que nos confundimos y creemos que es la felicidad. Pero a veces hay personas que tienen todo, o sea, son famosas, tienen poder, tienen riquezas, tienen esto, tienen lo otro, todo lo que se pudieron imaginar, y no son felices. En Estados Unidos hay muchísima, se trabajaba la logoterapia en sociedades de opulencia. Había mucho más falta de sentido en las sociedades ricas, dijéramos, que con las personas marginadas. O sea, se pudiera pensar entonces, Miriam, que por ejemplo, que en los grados así más altos socialmente hablando, hay mayor vacío existencial, o sea, todo esto que... Podría, si te has confundido de que el poder, la riqueza, te va a dar la felicidad. Y no quieres el sufrimiento. Claro. O sea, el sufrimiento no lo queremos. O sea, no estamos ni siquiera acostumbrados, ¿no? Que no le duela, por favor, que no le duela. Vamos. Porque culturalmente lo evitamos, ¿no? O sea, ni lo vemos. Desde niños, ¿no? Desde niños los papás tratan de que le duela menos al niño, ¿no? Al niño, lo que sea, desde el dolor físico hasta el dolor emocional. Y por eso es ahorita tanto vacío existencial y tanta, pues porque el niño, nosotros, la verdad, nuestras generaciones, yo crecí en una familia de 8 hermanos, entonces la verdad es que sálvese quien pueda, pero yo tuve 3 hijos. Y ahorita tienen 2 y de repente solo 1. Entonces la frustración no la estamos sabiendo enseñar ni manejar. Entonces es una de las cuestiones, la frustración, el dolor. El dolor es parte de la vida. Entonces, como decía Víctor Frank, ¿qué aprendo? ¿Qué me enseña? ¿No? ¿Para qué Ese es el sentido. ¿Cuándo un sufrimiento tiene sentido? Yo creo que de verdad que cuando me pregunto no por qué me pasó a mí, por qué hice de malo, qué me está castigando Diosito, no, nada de eso, sino darle el significado y el para qué, qué puedo aprender de esto y cómo puedo ser mejor persona
a partir de trascender o de vivir esto que no me está gustando, no lo elegí, pero sin embargo la vida me lo puso. Y como estas tres cuestiones que te decía, ¿no? Estos tres que dijo Víctor Frank, sí a la vida, nada de estarme quejando. Esto me tocó y a ver qué es lo que tengo que hacer. Que nos están escuchando, apunten esto. Es que es así, cuando llegas y te dicen, tienes diabetes y este medicamento para el resto de tu vida. Sí. O sea, no vas a decir, ay, ¿por qué comí tanto chocolate? O sea, realmente es, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tomar ese medicamento. ¿Y qué más tengo que hacer? Esa es la logoterapia. La logoterapia, lo que hacemos nosotros es como abrir caminos o vías de sentido. O sea, ¿qué opciones tienes dentro de esto? ¿Qué opciones te dan? Por más que la vida, como ese campo de concentración, por más que me cerque la vida, por más que me quite porque la verdad, si tú eres tanatóloga, y como tanatóloga sabemos que desde que nacemos empezamos a perder. Sí, estamos perdiendo desde que todo nacemos. Todo el tiempo, entonces, pero así como perdemos, también vivimos. Claro. Y tenemos experiencias de vida, pero de vida y de muerte, de vida y de muerte. Y esto va una cosa con otra y eso nos va conformando como seres maduros, agradecidos, virtuosos y ahora sí, trascendentes, ¿no? Y yo creo que una palabra que acabas de decir que me encanta, Miriam, es seres agradecidos. Porque yo creo que ahorita estoy trabajando con un cliente donde de verdad él es una persona que cuando tú le preguntas cuáles han sido los momentos más felices de tu vida, no sabe. O sea, de verdad, no encuentra momentos felices porque él dice, desde que yo tengo uso de razón, no he sido feliz. Y uno dice, wow. Eso es una opción. Pero a veces hay gente que no lo sabe. No sabe que tiene la opción de decidir cómo vivir lo que tiene que vivir y que puedo decidir, pues, ser feliz. O sea, si estoy en medio de una enfermedad, difícilmente voy a decir, estoy la felicidad. Pero sí me puede dar felicidad ver que alguien venga a visitarme y ver a la gente que me rodea y ver los médicos que están tratando. Que probablemente no sea la condición, la mejor condición que una persona quiera en ese momento tener, pero como tú dices, yo ya voy entendiendo cómo es esta, o sea, qué planteamiento tiene esta logoterapia donde yo tengo la opción de vivir mi enfermedad sufriendo, quejándome, culpándome por la enfermedad, por lo que me sucedió. A Dios porque me castigó. Exactamente, o vivirlo de otra manera donde yo pueda, pues de alguna manera estar en paz, estar más tranquilo, seguir las recomendaciones médicas sin el sufrimiento de por qué y para qué. Así es como aquí les decía, el sentido hay del momento y hay un sentido último. Mientras yo haga hoy lo que tengo que hacer, lo mejor que yo pueda, si me preguntas qué es el sentido, es hacer lo mejor posible para ser mejor, la mejor persona. Vaya, entonces puedo estar dando un ejemplo, puedo estar agradecida de la gente que viene a visitarme, de los médicos, de la ciencia que ya avanzó y que puedo tener medicamentos, que si no tengo dinero me los puede regalar alguien, o sea, entonces, que hay instituciones, o sea, que si hay calor, ¿qué opciones tengo para no tener calor? Me paro en la sombra, saco mi abanico. Oye, Miriam, y cuando te refieres al aire, si tengo aire, qué rico. Cuando te refieres a esto al sentido último, ¿cómo dijiste? Sentido último. ¿Ese cuál es? ¿Cuál sería? Ahorita dijiste el sentido del momento, que es este que ya explicaste. ¿Cuál sería ese sentido último? Que según las personas tienen diferentes, pero para Víctor Frank el sentido último es el amor. Porque últimamente con los nombres que le quieras dar o como las vueltas que les quieras dar, realmente lo único que se queda es aquí en este mundo, es lo que tú hiciste, el amor que pudiste dar o el amor que recibiste de los demás. Entonces, el amor, como yo diría, ¿cuál sería el sentido último? Si visualizamos y tú dices, yo quiero dejar algo en este mundo, ¿qué es lo único que puedes dejar? Herencia se acaba.
Ay, sí, exacto. Así es. Entonces, o sea, un libro. Un libro, yo no sé si escribo un libro, pero después al rato ya este libro, ya tenemos ese otro también, escritos de Víctor Frank, que hizo un amigo nuestro que viene a dar aquí unos módulos del diplomado y a dar un taller que acaba de hablar de volver a los escritos de Frank, en donde con los escritos de Frank escribe hoy esto novedoso también. Entonces, entonces últimamente lo que queda es este amor, dijéramos, este pensamiento, pero el pensamiento se pudo haber ido, pero es un pensamiento hecho vida. Así entonces yo puedo, si yo hablo de un sentido último, desde siempre, como tú decías, siempre me ha gustado ayudar, dejar algo, dejar, pero ese dejar, ¿qué es lo que puedo dejar? El amor. Entonces, aún en una enfermedad tan tremenda, aún en un sufrimiento, yo puedo estar dando un ejemplo de vida. Puedo estar dándole a las personas que están junto a mí amor y no estar fastidiando a las pobres personas. Y cámbiame, y mírame, y esto no me gusta, y esta comida. O sea, y no abro la boca. O sea, yo puedo elegir ser un buen paciente, tomar las medicinas que debo, exactamente. Pero finalmente es ayudar, cuestión de elección, ¿no? Cómo queremos vivir. Muy bien, pues miren, nos vamos a ir a una breve pausa y vamos a seguir hablando aquí este tema súper interesante con la logoterapeuta Miriam Herrera Vargas, que es nuestra invitada del día de hoy, aquí en su programa Viviendo tu Mundo al 100. No se despeguen y ahorita volvemos. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en su programa Viviendo tu Mundo al 100 y les recuerdo nuestras redes sociales para que por ahí puedan poner sus dudas, sus comentarios, todo lo relacionado con nuestro programa. Si tienen algún invitado que quisieran que vinieran para que platiquemos con él, si quieren algún tema que también quisieran ustedes escuchar aquí en el programa, ahí están nuestras redes sociales como Viviendo tu Mundo al 100 en Facebook. Y recuerden, todos los lunes nos van a ver aquí en el Facebook Live de la Revista Peninsular, que es nuestra casa, y que, bueno, todos los lunes a partir de las 4 de la tarde, conéctense y ahí nos van a encontrar por allá. Acuérdense actualizarlo si no nos ven aparecer. Y bueno, Lizzy, continuamos. Hola, de regreso. Pues estamos platicando hoy el tema de trascendencia y sentido. Y entonces estamos hablando de la vida de Víctor Frank, que fue el creador de la logoterapia. Y la frase de este día dice de la siguiente manera: la vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino solo por falta de significado y propósito. Y era lo que estábamos hablando antes de salir al corte, de lo importante, ¿no? De buscarle ese propósito a nuestro existir, ¿no? Ese sentido a la vida. Y tú me preguntabas, ¿cómo sé que una persona no tiene sentido de vida? ¿Cómo puedo yo saber que tengo falta de sentido? Cuando la vida se me hace aburrida, cuando monótona. ¿Cómo que podría ser eso? Como que, ay, ir a trabajar, qué flojera, y lo mismo, las mismas personas. Y luego también, ¿y para qué? O, por ejemplo, como muchas personas, entre esas yo, que hace cuenta, crecí a mis hijos y ya después, ¿qué pasa? Como tú decías, o sea, sigue, ¿no? A mí me enseñaron, o sea, debieron de seguir los nietos, pero no habían todavía. Entonces, ¿y yo qué hago? 10 años, o sea, 10 años que fue que estudié logoterapia y me hice logoterapeuta. Pero
¿qué sucede, no? De repente hay cosas que nos dan mucho sentido y de repente desaparecen. Puede llamarse un trabajo, puede llamarse también una actividad. Por ejemplo, hay gente que le gusta mucho ir a pescar y ya no puede ir a pescar por X motivo. Las personas jubiladas, ¿sí? Las mamás con nido vacío, o cuando hablaba yo, cuando te dan una enfermedad, o sea, tú dices, ya nunca más voy a poder hacer esto. Claro. Pero, o, por ejemplo, si tú eres tanatólogo, acompañamos de repente a personas las ayudamos a morir, por decir, y a veces yo me he topado con gente que me decía, yo todas las mañanas iba a ver a mi mamá, y después atendía a mi papá, y entonces ahorita todas las mañanas no me puedo levantar de depresión. Y realmente no es que sea una depresión a veces, sino que hay un vacío ahí. O sea, yo ya procesé el duelo, o sea, entiendo que es parte de la vida y toda esta cuestión. Pero ¿qué hago con mi tiempo libre? Que esto muchas veces le sucede a estas personas, y hablando ya de personas ya mayores que llegan a una jubilación, porque dejan de trabajar después de estar 30 años de servicio y regresan muchas veces a las casas. Y a veces les pasa mucho a los hombres, que han trabajado muchos años y regresan a la casa, y de repente hay ese conflicto con en la relación de la pareja, porque la mujer de repente se siente invadida por el esposo que regresó. Si nunca estaba y de repente lo tiene metido en tu casa. Y entonces, por otro lado, el esposo piensa que la esposa es su asistente, su secretaria, y entonces yo no, y entonces empiezan los problemas. Porque además es como que, bueno, y además lo vamos diciendo desde antes que suceda, vas a dejar de trabajar, ¿y qué va a hacer de ti? ¿Y qué vas a hacer ahora, no? Y entonces es como ese sentido que tenía el trabajo. Y entonces también ahí vuelta la creencia, porque entonces el jubilado, decimos, ya está jubilado, o sea, ya INSEM empezando, ¿no? Permíteme, jubilación viene de júbilo. O sea, yo ya cumplí, misión cumplida. No de caduco. Exactamente, empiezas a vivir. Entonces, pienso que en mi jubilación tengo que aprovechar el tiempo Tengo extra. que vivirlo al 100. Pero una cosa muy importante, que es lo que da la logoterapia, es ¿qué es lo que yo quiero hacer con este tiempo? Que me vuelva de la misma manera a mí. Cuando yo hablo de sentido, hablo de la mejor versión de mí mismo. Entonces, ¿sí? Y regreso a lo que decías tú, ejercer tu libertad, tu decisión y tu responsabilidad. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué decido? Y me hago responsable de esto, ¿no? Exactamente. Y entonces, si me tengo que reinventar, me reinvento, ¿sí? Las veces que sea necesario. Porque cada vez que yo me reinvento, encuentro sentidos, más sentidos. Hay muchos sentidos de vida. Creíamos que solo tenía yo uno, mi trabajo, mi familia. Pero ya ahorita mi trabajo, ya me jubilé y mis hijos ya no viven en mi casa. Y entonces, ¿ahora qué pasa? Pues entonces, ¿qué es lo que la vida es? Cuando no yo pregunto por qué me jubilé tan joven y con tantos ánimos, sino que la vida me reclama a mí y yo respondo cuando hablo de responsabilidad. O sea, ¿qué es lo que la vida me pide ahora? Y entonces tengo que estar como abierto, donde puedo servir, poner mis conocimientos, todo lo adquirido en estos años, a quién puedo amar o qué proyecto puedo realizar. Personas que han perdido hijos, que ahorita estoy también colaborando en una asociación, en la Fundación Acompaña, con personas que han perdido seres queridos. Ahí hay personas que han perdido un ser querido, está bien, ¿no? Y ni manera, esto es lo que la vida me puso acá, pero muchas veces yo aprendí a cuidar a un enfermo, por decir, con parálisis. Entonces, ese conocimiento yo lo puedo poner en otro. Claro. ¿Qué medicamentos debe tomar y cómo se hacerle? Que quién sabe, ¿no? Y entonces, si yo fui mamá y ya no soy mamá, entonces, ¿dónde puedo poner esos conocimientos? Hay un montón de albergues de niños, si me gustan los niños, si me gustan los adolescentes. Ahora, también hay otros sentidos. ¿Qué me hubiera gustado hacer que nunca hice? Yo además soy además de logoterapeuta, hace 20 años que me dedico al diseño floral artístico. Soy contador público de profesión, pero después
años después me dediqué a esto que me gustaba, que me encantaba. Pero hay gente que le gusta bailar, hay gente que le gusta cantar, tocar algún instrumento, la jardinería, por ejemplo, los hombres les gusta muchísimo la jardinería, la carpintería. O aprender algo nuevo, alguna habilidad nueva, algo que... Estudiar. Exactamente, yo creo que es... Yo psicología, que me encanta, y lo estudié después, ya en que mis hijos crecieron. Y entonces hay muchísimas opciones, que esos son los nuevos sentidos de vida. Que a veces nos da trabajo porque ante el dolor, o más bien a pesar del dolor, como que pensamos, ¿no? Que ese sentido de vida de lo que teníamos se acabó y ya no puedo hacer más. Y cómo a pesar del dolor hay un sentido de vida, y eso es lo que nos dice. Tengo una tía que tiene 95 años y gradualmente ha perdido la vista. Bueno, ha perdido un brazo, y entonces ahora se tiene que aprovechar con una mano. Y me dice, mira, ya me volví más hábil y más rápida. Y después dice, ya no ve. Y entonces me dice, ¿y ahora cómo vamos al cine? Pues ni manera. Le digo, tendremos que ir a la orquesta sinfónica. Y entonces después, ya casi no oigo, ya casi no camino. Wow. Y bueno, pues entonces, ¿qué puedes hacer, no? Puedes hacer? Y que ya no puedo comer esto, cómelo tú para que yo lo disfrute. O sea, ese es el sentido de la vida, ¿no? A ver, ¿qué es lo que la vida me pone aquí? Y con estos elementos que yo tengo, ¿cómo puedo yo ser la mejor versión de mí misma para los demás? Y es casi el ser resiliente, ¿no? O sea, una persona... Me suena mucho a eso, como que va, ¿no? Como que muy de la mano de una persona que, como Víctor Frank, por ejemplo, una persona que pasó por todo esto, fue resiliente. Una persona, por ejemplo, como Wayne Dyer, Louisa Hay, que también fundó el Ámate a ti mismo, ¿no? O sea, igual fue enferma de cáncer y pasó por un montón de procesos. Y mira nada más quién llegó a ser esta mujer. O sea, fue una mujer muy importante en la vida de muchas personas. Entonces, le encontró un resignificado a la vida, se volvió una persona resiliente, porque a pesar de todo, ella decidió, hizo su libertad y miró, ¿no? Diferente. Exacto. Y entonces también lo que me gusta de la logoterapia, que a diferencia de otras corrientes, es que sí es verdad que trabaja en lo mejor para mí, pero hacia los demás. Como tú decías, para yo autotrascender, lo mejor de mí lo tengo que poner al servicio del otro, porque si no alcanzamos la plenitud. Alcanzo la autorrealización, pero no la plenitud. Pero si se queda contigo, si esos dones se quedan contigo, está incompleto. Exactamente. Así es, ¿no? Hay que compartir los dones. Y hay mucha corriente ahora que nos dice lo mejor para ti, por eso a veces hay tantos divorcios, porque es lo mejor para mí, lo que a mí me haga feliz. Sí, claro. Ese es un primer paso, no está mal. Yo tengo que ser feliz y tengo que buscar internamente mi ser y lo que me dé felicidad. Pero el siguiente paso es al servicio del otro. Esa es la autotrascendencia, quiere decir que pase lo que pase, yo soy libre de elegir cómo vivirlo. Así es. Y la trascendencia es esto que yo soy, lo pongo al servicio de los otros. De los demás. Okay. Porque es lo que me hace feliz y haga feliz al otro, es lo que al final de cuentas va a dar la plenitud de vida, que es lo que todos buscamos en esta vida. Que un poco en el programa anterior, donde platicábamos sobre cuando el amor se acaba, ¿te acuerdas? Que nos decía el terapeuta que vino que el amor es el deseo también de que la otra persona esté bien. Y un poquito me acuerdo de un meme, ya sabes que ahorita en Facebook están muy famosos, que justamente decía, decía como que ya estamos cansados de la generación que solo piensa en sí mismo, porque dejó de pensar en el otro, ¿no? Y yo creo que esto va de la mano, ¿no? Con esta búsqueda del sentido, de la autotrascendencia, de la trascendencia, porque finalmente nosotros pues es lo que estamos buscando nuestro bienestar, sí, primero, ¿para qué? Para luego poder pues acompañar al bienestar del entorno, de los que están porque fíjate, los demás. uno de los sinsentidos más grandes
que la gente va mucho a consulta, orientación de logoterapia o de cualquiera, como tú como terapeuta sabrás, es la soledad. Sí. Y entonces cuando yo solo me dedico a ser feliz, al final de cuentas me quedo muy solo. En cambio, cuando me dedico a compartir la vida, ¿verdad? Pues entonces esto puedo yo manejarlo de una mejor manera, ¿no? Aprendo, porque una cosa es la soledad, yo digo, una cosa es la soledad sentida y otra el sentido de la soledad. O sea, busco yo me retiro dentro de mí, mi soledad, me gusta estar solo, estar solo conmigo mismo, pero a la vez, ¿verdad? Yo puedo no deprimirme por la soledad, o no preocuparme o angustiarme. O sea, sé estar solo conmigo mismo, ¿verdad? Pero es otra cosa que como yo fui de alguna manera pues puse muchas barreras, pues ahora sí que me siento solo, que es otra cosa. Sí, fíjate que a esto que estás diciendo, Miriam, a mí me llama mucho la atención de que muchas veces siento de que socialmente hablando educamos mal a nuestros niños, a nuestros jóvenes, porque les enseñamos, la verdad muchas veces crecen solos en ausencia de papá, en ausencia de mamá, porque están trabajando, crecen con la abuelita que ya no tiene la misma energía, ni siquiera tiene las ganas de sentarse a jugar con ellos, ¿no? Están con la niñera o con la persona que los cuida. Y yo te lo digo porque soy educadora, o sea, soy maestra de jóvenes de preparatoria, alrededor de 15, 16, 17 años, y de verdad muchos de ellos llegan a la escuela y se quitan hasta las 7, 8 de la noche. Entonces yo veo en ellos de verdad tal soledad, y yo no pudiera decir, o sea, socialmente hablando, o sea, cómo estamos nosotros también abonando a que cada vez hayan personitas que el día de mañana se van a enfrentar a vacíos existenciales, a estar perdidos porque no encuentran este manejo de la soledad bien llevado, porque realmente no hubo quien les enseñe, ¿no? O sea, es el individualismo que la sociedad nos propone, pero al mismo tiempo yo creo que hay que saber abrazar. Y sí es verdad que a veces por necesidad tienes que salir, pero lo importante, vuelvo a lo mismo, ¿qué es lo que la vida me pide en este momento? ¿No? Si yo tengo que dejar a mi hijo hasta las 7 de la noche, pero cuando yo regrese, ¿y cuál va a ser la prioridad? Claro. Entonces, y siempre hay calidad de vida, calidad de mi ser hacia las personas que más amo. Y ahora sí que abogar por el bien de todos también. Si es necesario en algunos momentos de la vida tenerme que quedar, pues renunciar un poquito a las cosas materiales, pues volvemos a lo mismo, la frustración no la queremos, ¿no? Pero pues a veces son épocas y además dan sentido, ¿no? A veces hay cosas que decimos, ¿por qué me está pasando esto? No lo elegí, no lo quiero, pero con el tiempo nos damos cuenta que fue lo mejor. Entonces, así es el sentido de la vida. No, al principio es difícil encontrar, sobre todo ante el dolor, es difícil encontrar el para qué. O sea, ¿qué aprendo de esto? Y esto se da. Eso es súper. Y esto, Miriam, me lleva a esta pregunta, esta logoterapia para los que nos están viendo, o sea, ¿qué significa? ¿Es un proceso terapéutico? ¿Son electroshock? ¿Qué es la logoterapia? Porque son análisis existencial y logoterapia. El análisis existencial son todas las preguntas sobre la existencia y se trabajan a nivel de orientación como sesiones. Exacto, pueden ser, nosotros en el Instituto de Logoterapia, yo ya llevo en esto como 10 años, tenemos el instituto y hay talleres, cursos en donde hablamos, porque es una parte, la logoterapia tiene su filosofía, es el pensamiento, por eso hablo mucho de las creencias, el pensamiento, ¿verdad? Lo que pienso es lo que hago y lo que siento. Entonces van unidas de las manos. Entonces damos talleres, cursos, conferencias, también orientación. Y tenemos nosotros el diplomado en logoterapia, que es de 9 meses precisamente porque es un hábito de pensamiento el que hay que, pues ahora sí, ir entrenando a una visión positiva,
al sí a la vida. Y el diplomado no es exclusivo para psicólogos, terapeutas. O sea, una persona, por ejemplo, que quiera, a lo mejor de la tercera edad, o un joven, o un adulto, puede tomar el diplomado. Sí, porque el sentido de la vida es en todo momento. Yo no puedo, es más, el cuestionamiento es lo normal. O sea, ¿para qué estoy trabajando? De repente como que perdemos el piso, ¿no? Y decimos, bueno, ¿para qué tanto entro, salgo, viro? Y a ver, ¿para qué? Yo encuentro el para qué y sigo mi camino. Y si ya no me sirve, pues lo dejo, ¿no? Y sigo mi camino. Entonces siempre hay que estar reinventando la vida. Y sí, van mucho al diplomado médicos, van muchas personas que trabajan con adultos, con niños. ¿Por qué? Porque es un estilo de pensamiento y es una técnica de comunicación. También el diálogo socrático y la fenomenología. Entonces, ayuda mucho, a mí en lo particular como ama de casa que era cuando estudié logoterapia, bueno, sigo siendo, a mí me ayudó mucho en la comunicación con mis hijos y con mi esposo, ¿no? Que ya de niños pasaron a ser adolescentes y ya ahora casados. Entonces, ese diálogo. Entonces, ir encontrando nuevos sentidos. Entonces, no importa, no tienen que ser psicólogos. Si son psicólogos y tienen, como en tu caso, que das terapia, toda esta técnica que se usa, la puedes usar para tus, o sea, vamos, completa, dijéramos, esta parte de trascendencia, de autotrascendencia. O sea, el logoterapeuta, si yo me encuentro, por ejemplo, en la calle, una persona que es logoterapeuta como tal, voy a poder trabajar con estos vacíos existenciales, con esta búsqueda del sentido. ¿Para qué vivo? ¿Para qué trabajo? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Qué tengo que hacer en este momento de la vida? A veces, ¿qué estudio? Hay dos valores, estas dos cosas son importantes y por cuál, y entonces no decido y me quedo ahí. Entonces, de repente algo cambió y no puedo adaptarme. Por ejemplo, no puedo, esto es lo que pasa cuando perdemos el sentido, cuando yo sé ir para acá, para un camino, ¿no? Y decía, hay vías de sentido, el trabajo es una de ellas, pero no solo es la única, está también la parte creativa y también y la experiencia, el amor, pero también hay la parte del sufrimiento, que también a veces hay que saber sufrir con dignidad, hay que aprender a sufrir, ¿no? Y entonces, ¿en qué vamos en la vida? Entonces, en todo momento, en cualquier momento, ¿qué hace el logoterapeuta? Da opciones para vivir de una mejor manera. A veces yo estoy tan angustiada, estoy tan perdida, que no las veo. No quiere decir que no hayan, solamente yo no las veo. Y el logoterapeuta te va a ayudar a poder... te va a acompañar, ¿no? En este proceso que inicias, ¿no? En la búsqueda de un sentido, de esta autotrascendencia, de trascender. Y puede ser un acompañamiento personal, puede ser a través de la logoterapia. Nosotros hacemos muchos ejercicios a lo largo de 9 meses para ir como yo imagino que es vivencial muy vivencial. O sea, no solo la parte teórica donde voy a conocer a Viktor Frankl y toda la metodología, sino que también es como muy vivencial. Integrarla a tu vida, ¿no? Porque una cosa es que yo diga, el sentido de la vida es esta, y otra cosa es vivirlo, ¿verdad? Que cuando yo tenga un problema, yo diga, ahora, ¿qué es lo que la vida me pide ahorita y qué es lo que tengo que hacer? O sea, entonces es muy vivencial. Somos un equipo de psicólogos con los que yo cuento. Me acompaña ahorita pues como asistente una psicóloga, Patricia Martínez. Igual estoy como coordinador académico, está Alfonso Vidal, psicólogos, y también tengo otros maestros que son los que constantemente han estado dando los módulos, que son Rubén González, José Caram, Elisa Sánchez, y pues bueno, eso somos un equipo. Empezamos el 27 de septiembre, el diplomado en logoterapia. Y esto es en septiembre. Todos para los que viven aquí en Mérida y los que puedan
acceder? ¿Este diplomado es una vez al mes? Es una vez cada 15 días, viernes de 5 a 9, o sea que pues es bastante cómodo, ¿verdad? Cada 15 días, viernes de 7 a 9, del 27 de septiembre al 14 de junio. Ok, ahí está. Y tengo las fechas, son 18 sesiones. Perfecto. Y somos los únicos en Mérida. La verdad es que ha sido una labor que la verdad ha dado mucho sentido a mi vida. Sí. Es un sueño que pues se ha hecho realidad y yo siento que está ayudando, se está aportando a muchas personas. En mi jardín, se llama Mi Jardín, pero ya está puesto también, ya lo constituimos como Instituto de Logoterapia. Mira. Y pues estamos acreditados también por el Instituto de Viktor Frankl de Viena. Me fui a Viena, estuve ahí con la esposa de Viktor Frankl y los nietos. Y bueno, ahí feliz, y tenemos la acreditación, o sea que el diploma tiene ya esa acreditación respaldada por este Instituto de Viena. Y también hemos estado trabajando en otros talleres. En octubre me piden muchos talleres para pareja. Entonces vamos a dar un taller que se llama Abrázame Fuerte, con una técnica técnica enfocada a las emociones. Okay. Muy de vanguardia, ¿verdad? Que espero que también participen. Sí, ya me llegó la invitación de ese taller. Y en noviembre vamos a tener un encuentro existencial, ahora sí, para las personas que son psicólogas, que saben un poquito de logoterapia. Vamos a dar de logoterapia o, por ejemplo, tanatólogos, maestros, personas que tengan algún tipo de conocimiento, porque Felipe Miramontes, que es amigo personal, pero además es ya autor de varios libros de Viktor Frankl y ponente internacional, viene a dar pues este taller que se llama Encuentro Existencial para todos mis exalumnos de mis 7 generaciones que me están escuchando. Wow, ¿verdad? Es también para ellos, o más bien lo estoy trayendo volvemos a lo mismo, así, ¿no? Hay que reinventar la vida, ¿no? Y entonces el encuentro existencial, vamos a hablar sobre diálogo socrático y fenomenología. Okay. Entrenamiento, de alguna manera. Miren, ¿dónde te pueden localizar para los que están interesados, para los que les gustaría a lo mejor un proceso con un logoterapeuta? ¿Dónde está este instituto de logoterapia? Estamos en Montebello, en la calle 17, 315, 14 y 16, y entre Altabrisa y City Center. Ahí estamos. Mi celular 9999 47 6993 personal. Yo puedo orientarles. Y también estamos en Facebook en Logoterapia, se llama mi página. Logoterapia. Sí. Y también soy como Miriam Herrera. Ok, pues para los que quieren conocer un poco más acerca de la logoterapia, de qué se trata también, qué pueden, pues de alguna manera trabajar con el logoterapeuta, ya saben que buscan allá en Facebook. Logoterapia. Es más, el miércoles a las 7 de la noche tenemos una plática informativa y vamos a hablar de quién es Viktor Frankl y la logoterapia. Y excelente, porque a mí me encanta. A mí me encanta la vida de Viktor Frankl. Es gratuita esa plática. Yo conocí este libro cuando estudié tanatología. Fue ahí cuando me dejaron leerlo. Recomendarlo, ¿no? Recomendar este libro que es El Hombre en Busca del Sentido, que es un libro que si bien, como tú dices, es como autobiográfico, ¿verdad? Pero le da un sentido al sentido que de verdad no te esperas que leyendo algo así puedas tú encontrar como muchas respuestas a veces a muchas cosas que te suceden, ¿no? Y que tú piensas que pueden ser terribles. Piensas que es lo más trágico, lo que tú vives, y cuando ves, tú dices, no es lo más trágico. O sea, realmente hay muchas bendiciones ahí presentes, pero a veces no las miramos y es necesario un logoterapeuta que nos amplíe ese campo de visión, ¿no? O sea, sí, a mí me encantan los logoterapeutas porque conocen muy bien a Viktor Frankl, conocen muy bien lo que trabaja, el sentido de la vida, como lo menciona y como lo propone Viktor Frankl. Y para mí son 2 palabras claves, que son libertad y responsabilidad. O sea,
es más fácil echar la culpa a lo de afuera, a lo que está pasando, a las circunstancias, también a mi físico, pues a mis instintos, ahora sí a mi temperamento. Claro. Es más fácil. Pero cuando yo asumo la responsabilidad de mi propia vida y cuando yo empiezo a tomar mis propias decisiones y yo empiezo a ser responsable, y si algo me salió mal, pues lo compongo, y si estoy deprimido, pues acción, y si ya ya dije algo que no debía, pues pido una disculpa. O sea, cuando yo empiezo a ser el protagonista de mi vida, claro, de verdad que la vida cambia. La vida cambia, y yo he visto personas, yo personalmente, mi vida cambió. Hago lo mismo, claro, exactamente lo mismo, pero disfruto, lo que no se puedan imaginar. Y el sazón que ya le pones es diferente. Sí, porque tú eliges divertirte, tú eliges pasarlo bien, y los momentos que tienes preciados de la vida los guardas en el corazón, y los momentos duros y muy difíciles, pues agradeces a veces, como dice esa palabra de agradecer. A ver, no entiendo por qué me está pasando, no entiendo ni qué es lo que yo debo de hacer en este momento, pero lo mejor que yo tengo aquí está, ¿verdad? Y entonces cuando tú puedes hacer esto y prestar tu persona y decir, bueno, no lo entiendo, pero sé que un sentido va a tener. El sol, yo siempre digo, el sol diario se pone y luego se oculta en un bello atardecer. Entonces, no entiendo, ¿verdad? Hay algo más poderoso ahí. Hay un orden en la naturaleza, como tú lo quieras llamar. Me recordaste un curso de milagros. Como tú quieras llamarlo, como tú quieras decir, pero existe. Sí. Y entonces yo tengo que confiar que, pues, claro, esto tiene un sentido. La vida tiene un sentido, y a pesar de cualquier circunstancia, como tú decías en tu frase, la vida tiene sentido. Muy bien, Miriam, pues mira, nosotros aquí, ahora sí que de parte del equipo de Viviendo tu Mundo al 100, te agradecemos muchísimo el que hayas venido a compartir esto de la logoterapia. Yo sé que pues es algo que te encanta, porque bueno, claro, me encanta. Ya se fue bien. Exacto. O sea, claro. Y bueno, y agradecemos, ¿no? El que también hayan personas comprometidas con esta búsqueda del sentido, no propio nada más, sino que de los demás. Así y bueno, yo me despido de ustedes. Mi nombre es Wilber Romero, soy terapeuta individual y de pareja, y los espero aquí en su programa Viviendo tu Mundo al 100 la próxima semana con otro programa más, para ahora sí que compartir todos estos todo esto que nos trae nuestro invitado, que siempre buscamos a alguien que pueda estar especializado, que sea especialista en su tema. Recuerden, en las redes sociales nos pueden compartir, ya no hay pretexto para no ver el programa en el horario, que porque estoy haciendo algo, trabajando. Yo puedo compartirlo por Facebook, puedo localizarlo en el Facebook de la revista Peninsular, y también el de Viviendo tu Mundo al 100, y compartirlo por ahí. Y bueno, pues me despido y nos vemos, Lizzy. Muchas gracias, Wilber. Muchas gracias, Miriam. Mucho gusto. Un placer volver a verte. Te agradezco. No, yo feliz, de veras. Y gente, están invitadísimos al diplomado y al taller y a la plática informativa, que es el día miércoles. El miércoles a las 7 de la noche, aquí en el instituto, y me pueden buscar en el teléfono, en el celular que les dije. ¿Quieres repetir tu número una vez más? 99 47 69 93, y en Facebook en Logoterapia. Perfecto, Miriam, pues muy agradecida, muchas gracias. Mucho gusto. Y si pudiera recapitular, está hermoso el tiempo, con la lluvia preciosa. Empecemos a trabajar con nuestra mente para ver, claro. Ya dejaré de decir cada que bendito sea Dios que tengo carro, porque si no, caminando me mojaría. Pues un gusto, se despide Lizzy Ávila, tanatóloga, y Isis, donde quiera que estés, Luzma, José, muchas gracias por acompañarnos una vez más, y nos vemos la próxima semana. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Gracias.